Hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Bienvenidos el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Adicionalmente, una disculpa a todos por la reprogramación de la reunión. Muchas gracias al Grupo de Interés de Pediatría por acompañarnos el día de hoy. Estos espacios son muy importantes para nosotros y poder trabajar en conjunto entre los grupos. Muchas gracias, adicionalmente, doctor Rangel, doctora Díaz, por poder acompañarnos el día de hoy. Vamos entonces a iniciar la charla. Esta charla básicamente estaba programada para iniciar con el módulo de Storch. Sin embargo, es un tema muy amplio, entonces decidimos realizarlo inicialmente con el tema de toxoplasmosis y citomegalovirus. Vamos entonces a iniciar. Alejandra, eh, la sesión es tuya. Adelante, presentes y pueden iniciar. Muchas Vale, gracias a todos los gracias, asistentes. Julián. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandra Salazar, soy miembro activo del Grupo de Interés de Ginecología. Estoy en 12 semestre y junto a Diana, miembro de Junta del Grupo de Interés de Pediatría, vamos a hablarles de toxoplasmosis y citomegalovirus congénito. Los docentes que nos acompañan el día de hoy es el doctor Víctor Rangel, especialista en ginecobstetricia de la Universidad del Rosario, especialista en educación para profesionales de la salud de la Javeriana Universidad del Rosario y actualmente estudiante doctoral en investigación clínica de la Universidad del Rosario. Y la doctora Rosa Cecilia Díaz, médica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, pediatra de la Nacional y neonatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vamos a empezar con una introducción, seguiremos con el tema de toxoplasmosis congénita, posteriormente citomegalovirus congénito y finalmente unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la introducción, bien sabemos que existen numerosas infecciones bacterianas y virales y parasitarias que pueden transmitirse desde la madre al feto o al recién nacido en diferentes periodos de la vida intrauterina o neonatal, ya sea inútero, al momento del parto o en el periodo postnatal, llevando a consecuencias graves como la prematuridad, malformaciones congénitas, restricción del crecimiento fetal, enfermedad aguda inútero, secuelas neurológicas crónicas o incluso llevar a un óbito fetal o un mortinato. Em, Muchas de estas infecciones se agrupan en el perfil Storch, que como pues ya lo dijo Julián, es un tema muy amplio para hablarlo todo en una sola charla, por lo cual pues las enfermedades más prevalentes de este perfil son la sífilis, la toxoplasmosis y el citomegalovirus, siendo estas dos últimas las patologías de las que vamos a hablar el día de hoy. Estas patologías son infecciones muy prevalentes en Colombia y dado que pues su método diagnóstico es similar, por eso quisimos agruparlas. Adicionalmente, pues es importante hablar de este tema de la perspectiva tanto de la ginecología como de la pediatría, ya que estas infecciones fetales pueden sospecharse si la madre se ve expuesta o experimenta una infección materna aguda que pueda transmitirse de forma vertical o frente a la presencia de anomalías ecográficas en hallazgos, pues, en las ecografías de rutina como tal. O también pues hay hallazgos clínicos del neonato que nos puedan sugerir una infección aguda. Entonces el conocimiento de estas patologías nos puede ayudar pues a abordar el binomio madre e hijo y así pues brindar una atención oportuna y eficaz. Primero entonces vamos a hablar de la toxoplasmosis. Listo. ¿Y quieres seguir? Diana, ¿estás por ahí? Sí. Entonces, para iniciar con la epidemiología, lo primero que debemos tener en cuenta es que la toxoplasmosis es la zoonosis más frecuente en el mundo. Esta tiene una prevalencia estimada de 1 de cada 1000 nacidos y Suramérica presenta mayor frecuencia, presentaciones clínicas más severas y mayor mortalidad, teniendo una frecuencia de 1 en 200 a 1 en 1000 recién nacidos. Es importante tener en cuenta que el medio ambiente es fundamental para el ciclo de vida del Toxoplasma gondii, ya que su propagación se ha demostrado ser mayor en climas cálidos y húmedos. Adicionalmente, se estima que hasta el 3% de las embarazadas adquieren la infección durante el embarazo. Centrándonos en la epidemiología colombiana, más de la mitad de las mujeres embarazadas, aproximadamente un 70% de ellas, tienen anticuerpos para antitoxoplasma
Adicionalmente, pues ciudades con baja prevalencia van a ser Riohacha y Cúcuta, intermedia prevalencia se encuentran Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, y alta Florencia y Armenia. Es importante tener en cuenta que las diferencias en la prevalencia se asocian más que todo al promedio de precipitación, es decir, pues a la intensidad de las lluvias, pero no tienen una relación como tal directa con la temperatura ni con la altura sobre el nivel del mar. Si quieres, sigue. Listo. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, estos pueden ser agrupados en tres pues, distintos grupos. Los factores de riesgo sociodemográficos, entre estos está la edad avanzada, sobre todo mayores de 60 años. Esto es más que todo por una mayor duración en la exposición al virus. De igual manera, se ha demostrado que el sexo masculino tiene una mayor pues, prevalencia en esta infección. Esto se cree que es más sobre todo debido a los hábitos de limpieza y preparación de los alimentos y pues a la higiene. También la precipitación media anual, que fue lo que ya les mencioné anteriormente. El segundo Jackie, grupo no. el segundo grupo de factores de riesgo son los biológicos, entre los cuales podemos encontrar el embarazo, pues, que es el tema del cual estaremos hablando principalmente. Esto es relacionado más que todo por la producción de progesterona durante el embarazo y el aumento de expresión en la molécula HLA-G, que esta va a inhibir la inducción de células natural killer, que son importantes para evitar el rechazo del feto por la madre y conducen más que todo a una reducción de las funciones inmunes celulares. Adicionalmente está la presencia del antígeno leucocitario humano, y la inmunodeficiencia, ya que se ha demostrado que la toxoplasmosis es una infección oportunista común en los pacientes que tienen VIH, sobre todo en estadios avanzados, y también suele presentarse más comúnmente en aquellos pacientes que tienen, pues están en terapia para enfermedades malignas, también que son receptores de trasplantes o que tienen trastornos linfoproliferativos. Y el último grupo, que son los factores de riesgo ligados al estilo de vida, encontramos la exposición a los gatos, sobre todo a las heces, que ya más adelante pues en la fisiopatología les va a explicar mejor esto, el consumo de alimentos contaminados y beber agua no tratada. Sí. Listo. Entonces, asociado a esto, vamos a hablar un poco más de la prevención. em, y pues esta la dividimos entre las recomendaciones dietarias, las medidas de, digamos, los cuidados de las mascotas y las medidas ambientales. Entonces, en cuanto a las recomendaciones dietarias, lo que más se les debe recomendar a las gestantes o pues a las personas expuestas es, uno, cocinar los alimentos a una buena temperatura, es decir, hasta que la carne o pues los alimentos cambien de color y pues recomendar mantener la carne en el congelador para destruir los quistes, no comer comida, carne cruda, especialmente pues cerdo, ni tampoco comida de mar o pues los mejillones. En algunos artículos, pues digamos más latinoamericanos, por decirlo así, también hablan de evitar el consumo también de chivo y de cabra. Beber únicamente agua potable, lavar pues adecuadamente las frutas y los vegetales antes de consumirlas y pues evitar que en ellas se paren moscas que estén expuestas a las cucarachas y pues lavar las manos adecuadamente después de tocar la carne y los vegetales. Algo que también es muy importante es pues lavar los utensilios que se usan para el manejo de los alimentos, ya que muchas veces siguen la recomendación de lavar la carne, de cocinarla bien, de congelarla, de lavar bien los vegetales, pero resulta que, digamos, con el mismo cuchillo que están cortando la carne cruda, después van y cortan los alimentos. Entonces, pues de nada nos va a servir porque pues ahí hay como un fómite que nos puede transmitir ese patógeno. En cuanto a las medidas de cuidado de las mascotas, pues siempre pues no se trata como de echar al gato de la casa, sino tener una adecuada higiene al momento pues de su pues como cuidado. Entonces, lo primero
es que siempre se deben evitar el contacto con las heces, pero en caso de que pues se requiera hacer una limpieza, usar pues en lo posible guantes de nitrilo o pues bueno, guantes de caucho y pues lavarse las manos después de tocar estos utensilios. A las madres también se les debe decir que se debería evitar la jardinería, pero pues si la hacen, también usar guantes de caucho para evitar el contacto directo y pues lavarse las manos después de las actividades. Todo esto asociado a un adecuado tamizaje, digamos que es una de las maneras más efectivas para prevenir pues la infección materno-fetal. Entonces, hablando un poquito más del parásito, es un protozoo intracelular obligado que tiene un ciclo de vida complejo con una reproducción asexual y sexual, y que se da principalmente en huéspedes secundarios, la reproducción asexual y la reproducción sexual en los felinos, que son los únicos pues huéspedes de este patógeno. En cuanto al parásito, pues digamos que tiene tres etapas. La primera son los taquizoitos, que son los que van a proliferar rápidamente y destruyen como tal las células infectadas durante pues una infección aguda, son súper importantes en la infección aguda. Los bradizoitos, que se multiplican lentamente y permanecen como quistes en los tejidos, y los esporozoitos, que son los que se van a transformar en ooquistes. En relación a las cepas del toxoplasma, se han encontrado la cepa 1, 2, 3 y las cepas atípicas. Estas van a diferir en virulencia y en el patrón epidemiológico. Se ha visto que en Europa el 95% son cepa 2, en Estados Unidos 43% son cepa 1 y en Sudamérica, que pues es lo que nos atañe en estos momentos, se ve principalmente cepa 1 y pues estas cepas acá tienen una mayor variabilidad genética, lo cual confiere una mayor virulencia y un mayor paso transplacentario. También esto asociado pues a lo que nos hablaba ahorita Diana sobre la epidemiología, que es más prevalente en esta zona. Hablando un poco del ciclo de vida del toxoplasma, entonces lo primero es que miles de oquistes esporulados salen de las heces felinas de un gato pues que esté como tal contaminado. Se ha visto que tienen mayor riesgo aquellos gatos que son de la calle, gatos callejeros o estos gatos domésticos que igual los dejan salir a las calles. Se cree también que los gatos liberan ovoquistes solo una vez en su vida, pero cuando los liberan pueden liberar incluso hasta un millón de ovoquistes. Entonces estos zooquistes ¿Un salen millón? y los huéspedes secundarios, como lo pueden ser pájaros, ratones e incluso estos zooquistes pueden infectar como tal pues la tierra, la arena, y pues estos huéspedes secundarios se infectan luego de ingerir el material contaminado con los zooquistes. Los zooquistes se van a transformar en taquizoitos y luego en bradizoitos y los gatos nuevamente al consumir estos huéspedes secundarios se contaminan y así pues sucesivamente. En cuanto a la infección como tal, de la parte como de los seres humanos, digamos que los animales también criados para el consumo humano y la caza silvestre pueden infectarse con quistes tisulares, pues tras la ingestión de los o quistes esporulados en el medio ambiente, como ya se los mencioné. También pueden infectarse mediante el consumo de carne mal cocinada de animales infectados, consumo de alimentos o agua contaminada con heces de gatos o con muestras ambientales contaminadas, por ejemplo, al cambiar el arenero del gato mediante transfusión sanguínea o trasplantes de órganos y pues mediante la vía transplacentaria. Importante también que entonces cuando hay una infección en los seres humanos, pues como ya mencionamos, al tener los taquizoitos, son estos los que se van a diseminar y se van a multiplicar rápidamente, invadiendo pues a todas las células adyacentes y continuando pues el proceso infeccioso como tal. Son los taquizoitos los que van a estar en la infección aguda, pero también van a, digamos que, transformarse en bradizoitos, acá, en bradizoitos. Los bradizoitos son los que se mantienen como tal en los tejidos y van a permanecer, pues, presentes durante
toda la vida. Se cree que permanecen pues durante toda la vida. Y a menos que exista una inmunosupresión, puede volverse a ver otra vez pues taquizoides. Por eso el diagnóstico pues se hace normalmente con serología, aunque estos quistes de los que les estoy hablando también se pueden ver en la biopsia. Entonces, en la infección en el embarazo, pues si una infección se produce durante el embarazo, es decir, una infección primaria, el riesgo de transmisión es directamente proporcional a la edad gestacional. Se cree que la transmisión en el primer trimestre es más o menos 25%, en el segundo trimestre 50% y una infección en el tercer trimestre es aproximadamente del 65 al 70%. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad va a disminuir a medida pues que aumenta la edad gestacional. Es decir, que si una madre se infecta en el primer trimestre, tiene menos riesgo de una infección fetal, pero en caso de que el feto se infecte, la infección va a ser más grave. Adicionalmente, también se puede infectar el feto cuando haya una reactivación y esto se genera pues más en mujeres gravemente inmunocomprometidas. Y según los artículos pues, que usamos, mencionan que este inmunocompromiso incluso se puede presentar en madres inmunocompetentes que estén usando glucocorticoides por una enfermedad subyacente. Entonces, después de esta infección primaria, la madre se vuelve parasitaria, lo cual puede llevar a una infección celular al útero, que luego conduce gradualmente a una infección trofoblástica extravellosa y pues estas, digamos, células trofoblásticas extravellosas, al parecer son como más susceptibles a la infección y pues pueden también contribuir a una infección fetal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, según los artículos, el 10% únicamente de las mujeres van a ser sintomáticas y los síntomas en realidad van a ser muy leves e inespecíficos. Se habla de una incluso como tipo influenza-like, básicamente como una gripa, donde pues van a tener astenia, febrículas, mialgias y generalmente linfadenopatías laterocervicales. Sin embargo, en mujeres inmunocomprometidas puede causar síntomas más severos como encefalitis, miocarditis, neumonitis o hepatitis vía pues infección aguda o reactivación de una infección latente. Y pues los síntomas en las mujeres embarazadas, los síntomas visuales normalmente son raros. Por estas como razones se demuestra que el diagnóstico se basa principalmente en pruebas serológicas y no tanto pues en manifestaciones clínicas. Adicionalmente, pues las manifestaciones ecográficas que nos puedan hacer sospechar una infección pues fetal son muy inespecíficas y pues no van a ser suficientes para el diagnóstico. Sin embargo, las principales son estas y principalmente las que están como en negrilla. Entonces tenemos la ventriculomegalia, las calcificaciones intracraneales. Importante saber que la toxoplasmosis tienen una distribución aleatorizada a comparación del citomegalovirus, que ya lo vamos a ver más adelante, y también incluso puede haber un foco hiperecogénico nodular como único. Puede haber también hemorragia intracraneal, microcefalia, ascitis, hepatoesplenomegalia, un intestino hiperecogénico, restricción del crecimiento fetal y pues también un hidrops fetalis. Entonces, en las imágenes les quería mostrar, en esta primera se ve una ventriculomegalia bilateral severa con un ensanchamiento en las paredes ventriculares. Aquí podemos evidenciar el foco hiperecogénico nodular del que les hablaba, pues intracraneal. Y en esta imagen lo que podemos ver es la, pues, evidente ascitis que tiene como tal el feto. En cuanto a estas dos primeras que están acá subrayadas, que es la ventriculomegalia y las calcificaciones intracraneales, la evidencia indica que pues la combinación de estas dos se asocia a un mayor pronóstico adverso, es decir, a una corioretinitis con o sin retraso en el neurodesarrollo. Mientras que cuando solo hay lesiones ecogénicas, pero los ventrículos se ven normales, parece que como que a los niños en el neurodesarrollo, pues como que les va mejor, un neurodesarrollo neurológico normal, incluso en 4 de cada 5 casos. Hablando un poco ya del diagnóstico materno, pues como mencionábamos, si bien se puede ver el Toxoplasma gondii pues aislado en la sangre y en los fluidos corporales, las pruebas serológicas para la detección del anticuerpo específico contra el
toxoplasma es el principal método diagnóstico. Entonces tenemos, pues hablando de los anticuerpos, tenemos la IgM y la IgG. La IgM, pues si bien sabemos, es aquella que se activa, por decirlo así, en la infección aguda. Y en cuanto al toxoplasma, va a empezar a aparecer más o menos al quinto día de la infección, alcanzando un pico entre las 4 y las 6 semanas, aunque, pues bueno, y disminuye aproximadamente a las 12 semanas, aunque hay un 10% personas que pueden permanecer con IgM elevada durante meses o incluso años, y un 1% que pueden permanecer con la IgM positiva incluso durante toda su vida. En cuanto a la IgG, pues es aquel como marcador de una infección crónica, como bien sabemos, va a aparecer pues luego de la IgM, y pues se ha visto que pueden empezar a aparecer entre la segunda semana de la infección con un pico máximo entre las 8 y las 12 semanas, y desde ahí pues se va a conferir como la inmunidad frente al patógeno. Anteriormente se hablaba también del efecto Prosona, que es que grandes cantidades de IgG hacen que el sistema electrónico reporte como negativa la IgM en una infección aguda. Sin embargo, pues conforme el paso de los años se han ido mejorando estas pruebas, y pues también se ha ido mejorando la sensibilidad y la especificidad de cada una de ellas. Entonces, como ya hablamos de que la IgM puede permanecer positiva por meses o por años en algunas pacientes o incluso toda la vida en el 1% de las mismas, pues necesitábamos como otras maneras para saber de que esta infección realmente era aguda. Por lo cual, en este caso también pues tenemos las pruebas de avidez de IgG y pues la prueba de IgA. La prueba de IgA la vamos a pedir, ay, perdón, la vamos a pedir en embarazos, digamos que mm, después de las 16 semanas, y la avidez de la IgG, pues recordando que la avidez es la fuerza de afinidad que existe entre la IgG específica y el epítopo de la proteína del toxoplasma. Entonces, hablándolo, digamos, en métodos más coloniales, entre más tiempo tenga como la IgG, sí, como entre más tiempo tenga entre reconocer al toxoplasma, pues va a haber mayor avidez, más capacidad de ese reconocimiento. Por lo cual, si la avidez la tenemos alta, quiere decir que es una infección crónica, y si está bajita, pues no ha tenido tanto como tiempo para reconocer a este patógeno, por lo cual nos habla de una infección aguda. Ya teniendo en cuenta esto, pues es importante saber que según pues la resolución colombiana, a toda mujer embarazada en el primer control prenatal se debe tomarle IgG e IgM, ambas, siempre. Si en este control la IgG nos sale negativa, ambas nos salen negativas, nos quiere decir que la mujer no tiene ni una infección aguda, pero tampoco tiene inmunidad porque esta IgG está negativa. Por lo cual, digamos que es la gestante que mayor alarmas nos tiene que prender, a la que más pues cuidado hay que tenerle, sin pues querer decir que a las otras no haya que tenerles cuidado. Se le van a dar entonces recomendaciones generales de prevención primaria, que fueron todas las que ya hablamos, y le vamos a hacer un seguimiento con una IgM mensual. En caso de que esta IgM se positivice, nos habla que hay una infección aguda y la tratamos de una vez. Si la IgG es negativa y la IgM es positiva, se debe repetir la IgG, o incluso también en la guía mencionan que se pueden repetir ambas en 2 semanas. Si otra vez sale el mismo resultado, entonces decimos que la IgM es natural y le hacemos el seguimiento mensual con IgG, porque pues la IgM nos va a salir positiva siempre, entonces no tiene sentido hacerle seguimiento con IgM. Si en el seguimiento esta IgG se positiviza, quiere decir que hay una cero conversión, y al igual que acá debemos tratar. Un tercer caso es que ambas salgan positivas, entonces, como vimos, pues necesitamos saber si la infección es aguda. Entonces debemos hacer una prueba de avidez si tiene menos de 16 semanas de gestación, o una IgA si tiene más de 16 semanas. Si la avidez es baja o tiene una IgA positiva, es una infección aguda, hay que tratarla. Y si la avidez es alta o una IgA negativa, la infección es crónica y no requiere hacer más seguimientos. En cuanto a la IgG positiva y la IgM negativa, pues nos habla de que ya es una infección crónica y no requiere hacer más seguimientos. Antes, pues asociado a lo que les hablaba del efecto Prosona,
algunos artículos antiguos mencionaban que en estos casos también se debería hacer seguimiento todavía como mensual con la IgM. Pero pues lo que dice la guía es que no se requieren hacer más seguimientos. Entonces, este es como el algoritmo presente en la guía pues colombiana, que pues básicamente resume lo que Buenas ya noches, les acabé de mencionar. ¿estás noche? ¿Cómo así? Entonces, no sé, ¿alguien está hablando? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ah, ya. Entonces, pues siempre de que haya una infección aguda o una seroconversión, pues hay que hacer una estrategia confirmatoria para saber si hay una infección congénita y pues si hay que hacer un cambio en el manejo que ya pues deberíamos estar iniciando, ¿no? Este diagnóstico fetal, pues lo vamos a sospechar ante una infección aguda materna, más pues unos hallazgos ecográficos que nos sugieran la infección, como los que ya mencionamos. Y el diagnóstico se hace pues mediante la amniocentesis, que para el caso de la toxoplasmosis tiene una sensibilidad del 81 al 90% y una especificidad del 96 al 100%. La amniocentesis se debe realizar en fetos mayores a 18 semanas siempre y idealmente con un intervalo de más de 4 semanas entre la infección y pues la realización del mismo para evitar pues como resultados falsos. Adicionalmente, pues se debe hacer un seguimiento ecográfico por personal entrenado cada 2 a 3 semanas pues para determinar la severidad y el compromiso fetal. En cuanto al manejo, pues el tratamiento se debe instaurar antes de la tercera semana de cero conversión, ya que luego de este periodo de infección, como que existe incertidumbre sobre el beneficio del inicio del tratamiento y pues este tratamiento lo que va a hacer es reducir las secuelas neurológicas graves y también la muerte postnatal. Entonces, en las gestantes con infección aguda por toxoplasma, según pues la mayoría de artículos, se debe iniciar manejo con espiramicina con el fin pues de reducir esta transferencia parasitaria transplacentaria. ¿Qué pasa? Que la espiramicina es un antibiótico macrolído que no va a atravesar fácilmente la placenta, por lo cual ante una infección fetal, pues ya no nos va a servir. La dosis que se recomienda es de 3 gramos al día o pues también lo mencionaban como una dosis de 1 gramo cada 8 horas hasta pues durante todo el embarazo si no se confirma una infección fetal. Y ya si tenemos una infección fetal confirmada o pues incluso solo con la sospecha de infección, debemos iniciar manejo con pirimetamina, sulfadiacina y ácido folínico que tiene una evidencia de mayor erradicación de parásitos en el feto. Entonces, hablando de cada uno de estos medicamentos, la pirimetamina es un antagonista del ácido fólico, la cual genera una supresión medular que puede ser pues reversible y pues dentro de sus eventos pues como reacciones adversas nos puede causar anemia microcítica, neutropenia y agranulocitosis. Se ha visto que es teratogénica en animales, por lo cual no se debe usar en el primer trimestre del embarazo y pues es eficaz contra los taquizoitos pero sin acción sobre los quistes. Hablando de la sulfadiacina, también es un antagonista del ácido fólico y pues actúa sinérgicamente con la pirimetamina, pero nunca se debe usar como monoterapia. Están contraindicadas pues en pacientes con alergias a la sulfa o con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Asociado pues a estos medicamentos que son antagonistas del ácido fólico, también pues debemos entonces dar ácido folínico para disminuir, digamos, estas reacciones como tal adversas. Como bien ya les mencioné, en la gran mayoría de artículos mencionan que en infecciones maternas se debe iniciar manejo con espiramicina. Sin embargo, se realizó un estudio en el AYOC en el 2018 en Francia mediante el grupo ToxoGES, donde incluyeron 143 pacientes y pues su hipótesis era demostrar si el uso como inicial de pirimetamina y sulfadiacina era más eficaz a diferencia de las espiramicina para reducir esta transmisión transplacentaria. Si bien fue un estudio que tiene como muchas fortalezas,
también tiene ciertas falencias como metodológicas y fue un estudio que se detuvo antes como de culminarlo, ya que pues por falta de recursos y como que no habían tantas pacientes en el estudio, lo detuvieron. Sin embargo, lo que ellos alcanzaron como a demostrar es que con la pirimetamina y la sulfadiazina había una menor tasa de transmisión fetal y en los hallazgos ecográficos con estos dos medicamentos había un menor como hallazgos ecográficos neurológicos. Sin embargo, pues, o sea, como que lo que ellos mencionan es que con estos resultados, pese a que no tuvieron una P significativa, em, se debería promover como el estudio para futuras investigaciones frente a esto. E incluso en uno de los artículos que usamos, que es este del 2022, ellos también mencionan que en infecciones agudas, después de las 14 semanas, se podría iniciar de una vez pirimetamina y sulfadiazina. Ya después, si vemos que en la amniocentesis es negativa, ya hacemos el switch a espiramicina y si es positiva, pues la continuamos. Entonces, en resumen, pues asociado como a todos los artículos, en cuanto a la infección materna, deberíamos pues aún mantenernos con espiramicina a la dosis que ya les dije y en confirmación de transmisión fetal o incluso pues la sospecha, alta sospecha, podemos iniciar en Colombia el medicamento Falsidar, que es pirimetamina 25 miligramos más sulfadoxacina 500 miligramos, 3 tabletas cada 4 días y ácido folínico 10 a 20 miligramos al día. Listo. Ahora vamos a seguir entonces con la parte de toxoplasmosis ya congénita en el recién nacido. Sigue. Entonces, inicialmente, tener en cuenta las manifestaciones clínicas que presenta el recién nacido. Está en la etapa neonatal, la infección va a ser asintomática más o menos en el 85% de los casos. Puede presentarse que el recién nacido infectado parezca normal al examen físico, pero este de igual manera va a tener riesgo de desarrollar lesiones, sobre todo oculares, más adelante en su vida. Es por esto que es muy importante realizar un examen completo y un abordaje bueno para llegar a un diagnóstico temprano y evitar pues las complicaciones que se puedan llegar a presentar a futuro. El espectro clínico de esta enfermedad va desde una enfermedad leve autolimitada hasta presentarse complicaciones como lo son la coriorretinitis y la encefalitis grave con calcificaciones o incluso con hidranencefalia. Esta variabilidad en cuanto a las manifestaciones clínicas se puede explicar por diferencias en la virulencia de las cepas, también por la susceptibilidad del hospedero, que está más que todo relacionado con polimorfismos en genes responsables de la respuesta inmune, particularmente en las citoquinas. Entonces, inicialmente se describió una triada por Wolf en el siglo XX que estaba compuesta por hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis. Sin embargo, actualmente lo que debemos tener en cuenta es la tetrada de Sabin, que es lo que se conocen como las 4 Cs, que son las convulsiones, la coriorretinitis, la hidrocefalia y las calcificaciones intracraneales. Adicionalmente, se pueden presentar otras manifestaciones clínicas como lo son la microcefalia, las cataratas, el nistagmo, ictericia, petequias, hepatomegalia, esplenomegalia, restricción severa del crecimiento intrauterino que pues se va a demostrar con un peso al nacer muy bajo. Pero lo más importante que debemos tener en cuenta es que ninguno de estos síntomas va a ser patognomónico de la toxoplasmosis, sino que estos pueden sugerir otras infecciones congénitas como lo son el citomegalovirus, del cual vamos a hablar más adelante, también el herpes simple, la rubeola o incluso la sífilis. Sí. Entonces, en cuanto al abordaje del recién nacido, pues todos los recién nacidos en riesgo de toxoplasmosis congénita, es decir, que tengan una infección materna comprobada con o sin diagnóstico prenatal, deben someterse a un examen clínico y neurológico completo. También se deben realizar pruebas seroinmunológicas específicas
una oftalmoscopia dilatada en directa, tanto directa como indirecta. Esto es con el fin de excluir corioretinitis o patologías oftalmológicas asociadas. También se debe hacer una ecografía transfontanelar para descartar sobre todo dilatación ventricular, las calcificaciones cerebrales que les mencioné o incluso la porencefalia. Em, También hay casos específicos, sobre todo cuando hay síntomas clínicos presentes o síntomas neurológicos graves, en donde puede ser necesario la realización de ecografías hepáticas y cardíacas, un TAC o resonancia magnética de cerebro y monitoreo electroencefalográfico. Sigue. Listo. Entonces, para el diagnóstico en el recién nacido, en pacientes donde se realizó una amniocentesis pues en la etapa fetal, como ya mencionó Aleja, y adicionalmente se obtuvo una PCR positiva, ya se puede confirmar el diagnóstico de toxoplasmosis congénita y se debe iniciar tratamiento sin necesidad de esperar resultados adicionales. Entonces, la evaluación serológica del recién nacido va a incluir la solicitud de IgG, IgM e IgA para el Toxoplasma gondii. Este se recomienda realizar luego del 10º día de vida. También, por lo que mencionaba Alejandra, que existe el riesgo de falsos positivos por transferencia pasiva de anticuerpos maternos durante el parto, cuando estas pruebas se realizan en la primera semana de vida del neonato. Más o menos alrededor del 30% de los niños con infección congénita no tienen IgM ni IgA detectables, sin embargo, deben continuar el seguimiento con IgG mensual. La negativización de la IgG antes del año de vida excluye completamente el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Adicional a las pruebas que ya les hemos mencionado, también existen otras pruebas diagnósticas como lo son la PCR en líquido cefalorraquídeo en sangre y el Western blot. La PCR en sangre realmente no ha sido útil para detectar nuevos casos, ya que los niños que tenían una PCR positiva en sangre tuvieron marcadores serológicos de infección, pues absolutamente todos, entonces no era como tan específico. Sin embargo, la PCR en líquido cefalorraquídeo mostró una mejor sensibilidad y añade algunos casos con IgM o IgA negativas. También la realización de una punción lumbar en búsqueda de proteinorragia y pleocitosis debe ser evaluada pues dependiendo del contexto de cada paciente. La otra prueba que se realiza es el Western blot. Está demostrado ser útil para aumentar la posibilidad del diagnóstico en aquellos pacientes que tengan tanto la IgM como la IgA negativas, incluso la PCR. Em, ha demostrado que es una alternativa costo efectiva dependiendo de la disponibilidad que se tenga para pagar un caso adicional. Entonces, los pacientes con controles serológicos y con PCR o Western blot negativos en la evaluación inicial necesitan tener un seguimiento con IgG hasta la desaparición de este. Sigue. Entonces, acá está como un algoritmo que resume el diagnóstico. Entonces, vemos la toma tanto de IgG como de IgM e IgA. Si el paciente tiene IgG negativo, pues que habla sobre todo de una infección más crónica, pues hay ausencia de infección congénita y no necesita tratamiento. Si la IgM o la IgA, alguna de estas, son positivas, de una vez se inicia tratamiento y se puede confirmar el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Por otro lado, si la IgG es positiva o la IgM o IgA son negativas, en caso de ser pues negativas, se debe hacer la prueba de PCR en líquido cefalorraquídeo y las pruebas adicionales que les mencioné, dependiendo pues del caso y de la sintomatología que se presente. Entonces, si estas pruebas son negativas, se debe hacer el seguimiento de IgG mensual.
Y dependiendo si esta es positiva después de los 10 meses de vida, se decide si iniciar tratamiento o no. Listo, sigue. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la decisión de tratar a un niño no se va a basar únicamente en los resultados de las pruebas diagnósticas que les mencioné, sino también en la presencia de síntomas que sean pues compatibles con la toxoplasmosis congénita en el contexto de una madre que tenga diagnóstico de toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces, como ya Aleja nos mencionó, las combinaciones más utilizadas van a ser la pirimetamina más sulfadiazina, perdón, o la pirimetamina más sulfadoxina. Estas son las más eficaces pues, para el tratamiento de toxoplasmosis congénita. Se recomienda, dependiendo de la gravedad de los cuadros clínicos que presente el recién nacido, entonces, para formas graves, es decir, que el paciente tenga hidrocefalia o más de 3 calcificaciones cerebrales o coriorretinitis, que son pues las manifestaciones que ya les mencioné. El esquema recomendado es pirimetamina 1 miligramo kilo día durante 6 meses. Posteriormente, 0,5 miligramos kilo día en los siguientes 6 meses, pues hasta completar el primer año de vida. Luego, sulfadiazida 100 miligramos kilo día dividido en 2 dosis diarias, adicionando pues el ácido folínico que también ya se mencionó durante un año. Por otro lado, para formas tanto asintomáticas como leves, existen dos tratamientos principalmente. El primer tratamiento, pues el protocolo A, va a ser pirimetamina 1 miligramo kilo día por 2 meses, luego 0,5 miligramos kilo día durante 10 meses, junto con sulfadiazida 100 miligramos kilo día. También se dividen en 2 dosis diarias por un año. Y adicionalmente el ácido folínico 10 miligramos 3 veces por semana o 25 miligramos 2 veces por semana. Todo esto se debe administrar durante un año. Y la alternativa o pues el protocolo B, que este se utiliza sobre todo cuando hay dificultades en adherencia, en disponibilidad o que el paciente haya hecho alguna reacción adversa, como ya nos mencionó Aleja cuando nos explicó los mecanismos de acción. En estos casos se prefiere la utilización de pirimetamina con sulfadoxina, que viene en tabletas de 25 miligramos de pirimetamina y 500 de sulfadoxina. Entonces, bueno, y adicionalmente con ácido folínico 10 miligramos 3 veces por semana. La dosis semanal de esta combinación ha sido validada por diferentes estudios, entonces pues es bastante recomendada. Sí. Entonces, acá estaba como una tablita con los medicamentos de primera línea, con su dosis en niños y la presentación. Sí. En cuanto al seguimiento, pues es muy importante realizar un seguimiento clínico durante la primera infancia, por lo que les mencionaba del riesgo de secuelas tardías. Entonces, el seguimiento está agrupado en distintas partes, dependiendo pues de la sintomatología que presente el neonato. Entonces, en cuanto a las serologías, las determinaciones de IgG e IgM específicas de toxoplasma en suero se deben realizar cada 3 a 6 meses hasta que el bebé cumpla 18 meses o hasta la finalización del tratamiento. Esto se recomienda principalmente para casos no confirmados, pero que tienen una alta sospecha de tener la infección. En cuanto al examen ocular, se recomienda la realización de exámenes oculares repetidos cada 3 meses hasta los 18 meses de edad, luego cada 6 a 12 meses durante la infancia. Es importante que la frecuencia de los exámenes se debe ajustar según sea necesario, por ejemplo, si hay enfermedad de la retina. Adicionalmente, hacer un examen oftalmológico antes de lo programado, pues si el paciente presenta algún síntoma ocular que pueda estar relacionado con estas secuelas tardías de la infección. En cuanto a las evaluaciones auditivas, todos los bebés con toxoplasmosis congénita deben someterse a una evaluación auditiva en el momento del diagnóstico y adicionalmente a una audiología formal antes de los 9 meses de edad. Entonces,
Los pacientes con resultados anormales en la audiología pues deben ser derivados a otorrinolaringología y aquellos que tengan resultados normales en las pruebas deben someterse a evaluaciones auditivas periódicas y continuas, pues para evitar la aparición de estas secuelas. En cuanto al examen neurológico, este se hace cada 3 a 6 meses hasta que el bebé cumpla 1 a 2 años de edad y la frecuencia y duración del seguimiento neurológico se va pues basar en la presencia de las anormalidades neurológicas que puedan llegar a presentar. Este examen neurológico pues va a estar acompañado de una vigilancia del desarrollo neurológico, es decir, realizar una evaluación sistémica en todos los niños que tengan toxoplasmosis congénita, siguiendo el mismo esquema que en los niños sin toxoplasmosis, pues para evitar alguna alteración en el desarrollo y poder corregirla pues a tiempo. Sí. Listo, entonces ahora vamos a seguir con el citomegalovirus. ¿Sí? Listo. Antes de seguir, entonces, para el grupo de interés, la palabra clave es torch para el link pues, de asistencia. Listo. Sigue, Diana. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología del citomegalovirus, esta va a ser la infección perinatal más frecuente. En los países desarrollados, aproximadamente 4 de cada 10 mujeres en edad reproductiva son seronegativas para el citomegalovirus humano y entre el 5 y 10% de estas mujeres van a experimentar una infección primaria por este virus durante el embarazo. Em, Principalmente en Estados Unidos, pues se ha sido demostrado por unos estudios realizados allí, la seroprevalencia va a aumentar con la edad y va a variar dependiendo de la raza o pues de la etnia, teniendo una mayor prevalencia de citomegalovirus congénito en recién nacidos negros, seguido de blancos hispanos y por último de blancos no hispanos. Estas diferencias se ha demostrado que permanecen incluso después de controlar factores como los ingresos del hogar, la educación, el área de residencia y pues demás factores. Sin embargo, se ha demostrado que hay un mayor riesgo de transmisión intrauterina de este virus en embarazos complicados por infección primaria materna y que casi 2/3 de las infecciones congénitas por este virus ocurren en mujeres seropositivas. Las regiones pues, más comúnmente afectadas van a ser el Mediterráneo Oriental, con un 92% de los casos, en Pacífico Occidental 91% y África 90%. Y tener en cuenta que la seroconversión materna va a reflejar condiciones sociodemográficas y obstétricas, demostrándose que una mayor prevalencia pues, de la infección está en personas con estatus socioeconómico bajo o que tengan ingresos familiares más bajos. Debido a la alta seroprevalencia de este virus, las mujeres embarazadas en países de bajos ingresos, pues como lo es Colombia, tienen más probabilidades de ser seropositivas antes del embarazo, estando pues en riesgo de, de tener infección por citomegalovirus. Sigue. Esto es lo que ya les había mencionado. Pero tener en cuenta que los embarazos complicados por infección primaria materna pues van a tener mayor riesgo de transmisión intrauterina y que la transmisión fetal es demasiado baja, del 0,1 al 1%, y la prevalencia de esta infección congénita es aún más baja, aproximadamente del 0,4 al 6,1%. Sí. En cuanto a los factores de riesgo, pues la infección postnatal por citomegalovirus en el recién nacido puede ocurrir a través del contacto con secreciones cervicales maternas durante el nacimiento. El factor de riesgo más importante va a ser la ingesta de leche materna, también tener en cuenta la transfusión de hemoderivados o la transmisión por medio de fluidos biológicos de personas infectadas. La principal fuente de infección va a ser la leche materna debido a la alta proporción de madres que son positivas para el virus
y pues excretan el citomegalovirus en la leche materna. Algo importante es que la congelación de la leche materna va a disminuir el riesgo como tal de la transmisión por citomegalovirus por medio de la lactancia, pero no va a eliminar el riesgo completamente. También se dice que mediante la pasteurización de la leche se previene la transmisión, pero estas pueden alterar las propiedades inmunológicas de la leche, afectando pues lo que se quiere lograr en el recién nacido con la lactancia. La infección postnatal por citomegalovirus habitualmente va a ser asintomática, ya que esta puede resultar de una reactivación del virus en la madre y el niño nace con anticuerpos protectores. Sin embargo, el recién nacido prematuro que tenga muy bajo peso tiene una cantidad de anticuerpos transferidos menor y puede llegar a presentar una infección sintomática. Por lo cual, pues si el recién nacido es prematuro o tiene muy bajo peso al nacer, esto también contaría como un factor de riesgo. Y como ya mencioné, el estatus socioeconómico o los ingresos familiares bajos. Perdón. Sigue. En cuanto a la prevención, el citomegalovirus se transmite a través de líquidos corporales como la saliva, la orina, la sangre, las lágrimas, el semen y, como ya les mencioné anteriormente, la leche materna. Los niños menores de 3 años son la principal fuente de contagio. Entonces, como tal, no hay medidas que puedan eliminar absolutamente todos los riesgos de infectarse por este virus. Sin embargo, pues hay maneras de minimizar el riesgo del contagio. Entonces está el lavado de manos a menudo con agua y jabón durante de 15 a 20 segundos. También el no compartir comida con niños pequeños, ni usar los mismos envases ni utensilios para comer o beber. Sobre todo pues en niños menores de 3 años, como ya les mencioné. No lavarse los dientes con el mismo cepillo usado por un niño pequeño. Evitar el contacto con la saliva cuando bese al niño, limpiar juguetes, mesas y pues las distintas superficies que entren en contacto con la orina o la saliva o en general pues los fluidos corporales del niño. Y si se trabaja en una guardería para reducir el riesgo, trabajar con niños mayores de 2 años y medio de edad, pero lo ideal es mayores de 3 años. Entonces ahí en la parte de abajo está como una imagen que resume todo. Sí. Listo. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología del citomegalovirus, pues antes de iniciar, también tener en cuenta que el citomegalovirus es la causa no genética más común de hipoacusia neurosensorial y una de las mayores causas infecciosas de malformaciones congénitas. También asociado pues a discapacidad neurológica en el feto, pues de allí también la importancia de hablar de este tema. Entonces, el citomegalovirus hace parte de la familia de los herpes virus con un ADN bicatenario. Se transmite, como ya lo mencionamos, por transmisión por contacto sexual o directo con fluidos. Posteriormente a esto, lo que hace el citomegalovirus es infectar a los linfocitos y genera como un down regulation en el sistema inmune, disminuyendo la efectividad de los natural killers, promoviendo la degradación de las células presentadoras de antígenos e inhibiendo proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 como 2. Adicional a esto, tanto la diseminación y la replicación no son completamente controladas por el huésped y pues después de la infección primaria, el citomegalovirus puede permanecer latente principalmente en los monocitos. Entonces, pues lo inicial sería la infección primaria que se da pues en mujeres sin previa inmunización, con una posterior fase de replicación y diseminación hematógena. También pues, se puede transmitir de madre a hijo pues, durante el embarazo. Genera el periodo de latencia, como ya se los mencioné, principalmente en los monocitos de sangre periférica y células hematopoyéticas. Y pues durante esta fase, como el virus no se está replicando activamente, pues la persona no va a presentar síntomas. Posteriormente a esto puede generarse una reactivación bajo condiciones de estrés
o pues inmunosupresión, pues si hay un sistema inmunológico debilitado, puede como reactivarse la enfermedad, donde los monocitos, que era donde estaba el citomegalovirus latente, van a transformarse a macrófagos y células dendríticas, y aquí es donde va a impulsarse como esta reactivación y la propagación viral, causando pues aquí como los síntomas que puede generarnos el citomegalovirus. Adicionalmente, puede haber un periodo de reinfección a pesar de una inmunidad natural, y se puede generar pues dado por una nueva cepa, es decir, pues una sobreinfección. Entonces esta imagen me pareció muy bonita, ya que como que resume la fisiopatología del citomegalovirus pues congénito. Entonces primero tenemos la infección primaria de la madre, donde pues se va a también infectar las células del citotrofoblasto, y estas células, como están en contacto directo con los vasos fetales, pues pueden permitir que pues la infección se esparza al feto. Adicionalmente, este citotrofoblasto está rodeado en su capa externa por ciertas pues células inmunes, entre ellas los natural killers. Pero si se acuerdan, el citomegalovirus actúa en estos natural killers, y pues puede esta afección de estas células, pues permitir la entrada del citomegalovirus también pues al feto. Adicionalmente, las células, el citomegalovirus, perdón, tiene también como una afección, una ¿cómo se dice? Predilección principal hacia las células del trofoblasto. Y esto lo que hace es que disminuye la división celular, y la invasión de las vellosidades empieza a ser irregular. Entonces, dependiendo en qué momento del embarazo se dé la infección por citomegalovirus, se puede generar, si es una infección temprana, abortos, o si es una infección tardía, también puede generar como todo lo asociado con insuficiencia placentaria. Una vez ya pues en el torrente sanguíneo fetal, pues puede infectar cualquier célula como tal del feto, y pues generar los múltiples síntomas de pues fetales o congénitos que ya vamos a hablar. Entonces, en cuanto a la clínica materna, dado que tanto los niños como los adultos inmunocompetentes suelen ser asintomáticos, es muy inusual que un paciente que acude a atención prenatal sea identificado para la detección del citomegalovirus basándose solamente en síntomas o en una posible exposición, perdón, tal como sucedía con la toxoplasmosis. Aquí también va a generarse síntomas tipo gripa o tipo mononucleosis, donde se puede generar una enfermedad febril leve y otros síntomas pues no específicos como rinitis, faringitis, mialgia, fatiga y pues ciertas manifestaciones dermatológicas, así como pues podría generarse dolor abdominal, náuseas y vómito. En caso de individuos inmunosuprimidos, pues también pueden tener afecciones pues más graves como retinitis, hepatitis, neumonitis y malestar gastrointestinal. Algo que también nos sirve mucho para empezar a sospechar citomegalovirus, por ejemplo, en el control prenatal, son los hallazgos en los laboratorios, que pues no son como específicos, pero nos pueden ayudar como a levantar sospechas, tales como una linfocitosis atípica, una anemia hemolítica o una función hepática pues anormal que no sea explicado por algo como diferente. En cuanto a los hallazgos ecográficos, también pues son como inespecíficos y nos hacen más como sospechar más que pues hallazgos patognomónicos. Entonces, los hallazgos más importantes son los que tenemos acá en esta tabla, que son las calcificaciones cerebrales. Importante que en el citomegalovirus sí son más asociadas las calcificaciones periventriculares, la microcefalia, el intestino ecogénico, restricción del crecimiento fetal, por lo que hablábamos también que puede darnos alteraciones en las células trofoblásticas, quistes subependimarios, ventriculomegalia cerebral, ascitis, entre otras. Entonces, en estas imágenes ecográficas vemos ejemplos de ciertos hallazgos. En esta podemos ver una hepatomegalia, aquí podemos ver la esplenomegalia, en esta imagen podemos ver un intestino hiperecogénico y, ay, perdón, y acá se puede ver la placenta pues aumentada de tamaño.
Es importante que los hallazgos ecográficos predicen una infección congénita sintomática solo en un tercio de los casos. Y adicionalmente se encontró en un estudio del 2021 que solo un 41% de los fetos con citomegalovirus van a tener hallazgos ecográficos. Otras manifestaciones pueden ser pues las manifestaciones cerebrales o pues en la neurosonografía, donde pues puede haber ventriculomegalia, calcificaciones parenquimatosas y miren que acá también es importante que hablan de calcificaciones en los vasos lentículo estriados, entonces también estas calcificaciones en el citomegalovirus se pueden ver en los ganglios basales. Las malformaciones cerebrales pues van a estar asociadas según a la edad gestacional de la infección. Entonces, si la infección se da antes de las 18 semanas, está más asociado a microcefalia. Si es entre la semana 18 a 24, está más asociado a polimicrogiria. Y ya en infecciones más tardías de tercer trimestre puede haber una heterogenicidad difusa de la sustancia blanca con una rotación normal. Adicionalmente aquí pueden haber áreas de desmielinización y quistes periventriculares. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues también va a ser principalmente serológico con IgG, IgM y la avidez de la IgG, que se comporta pues muy similar a la que ya mencionamos en toxoplasmosis. Entonces, la IgM específica para citomegalovirus es una indicación útil, pero no es completamente confiable, teniendo una sensibilidad del 50 al 90%. Solo entre el 10 al 30% de las mujeres con IgM específica para citomegalovirus tendrán como tal una infección primaria. Adicionalmente, en esta infección, los títulos como tal de la IgM pueden o no ser positivos durante la infección aguda, como ya se los dije, o persistir durante muchos meses después de la infección aguda, o pueden estar presentes incluso si no hay infección. Uno de los casos es cuando hay infección por virus del Epstein-Barr. En cuanto a la IgG, pues la seroconversión de negativo a positivo o un aumento significativo de más de 4 veces en los títulos también es una evidencia de infección como tal y pues la avidez de la IgG, como ya vimos, nos ayuda a ver si la infección primaria es aguda o pues ya es más grave. Entonces, primero, ante la sospecha de la infección, pues debemos tomar IgG e IgM. Según los resultados, vamos viendo qué hacemos. Entonces, si tenemos ambos negativos, no tomamos Avides porque nos dice que no es una paciente pues cero negativa. Si es IgG negativo e IgM positivo, nos puede hacer sospechar de una seroconversión reciente, pero debemos excluir falsos positivos, por lo cual se debería repetir la serología. Si tenemos una IgG positiva, una IgM negativa, hablamos de que es una infección crónica y pues solo se debe repetir si los hallazgos ecográficos nos hacen tener una alta sospecha de una infección fetal. Si ambas anticuerpos, perdón, son positivos, pedimos una IgG, una avidez de la IgG. Si esta es alta, pues nos habla de que la infección es pasada y solo pues deberíamos repetirla o hacer amniocentesis ante una alta sospecha de infección fetal. Y si la infección, la avidez, perdón, la prueba de avidez es baja, esto nos habla de que hay una infección primaria reciente, por lo cual se debería hacer amniocentesis. Aquí, hablando un poco del tamizaje para el citomegalovirus, digamos que en también diversos artículos mencionan que es necesario que exista un proceso de enfermedad claramente definido con una prevalencia conocida y una intervención temprana que altere el curso de la enfermedad, por lo cual en las guías de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal no recomiendan el tamizaje fuera pues de un entorno de investigación. Sin embargo, en el artículo de infección congénita del 2024, se menciona que la estrategia de tamizaje podría ser efectiva en aquellos países con una seroprevalencia mayor al 90%. Y pues como ya nos mencionó Diana, en un artículo también que se realizó acá en Colombia, se vio que la seroprevalencia, según pues ese artículo, aquí en nuestro país es hasta del 98%, aunque pues este estudio fue realizado en centros de ciudades con bajos recursos, por lo cual pues podría estar como un poquito
sesgado, pero si se dan cuenta es un como artículo que nos abre el debate para ver si sí se necesita o no se debería hacer pues el tamizaje. En cuanto al diagnóstico fetal, también se realiza al igual que en la toxoplasmosis con amniocentesis y el intervalo de tiempo se debe hacer de más de 8 semanas entre la infección y pues la realización del mismo. En este caso tiene una sensibilidad del 86 y especificidad del 100% con un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 95%. Y en cuanto al manejo, digamos que ciertos artículos recomiendan que no se deberían hacer tratamientos antenatales ni con antirretrovirales ni con globulina hiperinmune, solo deberían ser ofrecidas como parte de un protocolo de investigación. Sin embargo, pues hay diferentes como tipos de manejo según la guía que se lea. Este es un algoritmo de la ISUOC, donde ellos nos mencionan que según, pues, si tenemos una infección confirmada, una infección fetal confirmada por amniocentesis y le hacemos el seguimiento ecográfico y vemos que hay un feto asintomático, deberíamos hacer un manejo expectante hasta el parto con una examinación de la placenta, pues, durante, pues, posparto. Si hay un feto leve o moderadamente sintomático, hablando como pues leve o moderadamente sintomático, que tenga ausencia de anomalías fetales, que tenga un conteo plaquetario normal, intestino hiperecogénico, una ventriculomegalia leve o calcificaciones aisladas, aquí se podría considerar el tratamiento inútero con valaciclovir y podríamos o hacer también un manejo expectante o una terminación del embarazo. Y ya, si el feto es severamente sintomático, que tenga ventriculomegalia, microcefalia, cavitaciones, hemorragia, un desarrollo alterado de la corteza o una trombocitopenia, nos habla de que es un mal pronóstico y se debería discutir con la madre la posible terminación del embarazo. En cuanto a también el último consenso europeo, para pues el manejo del citomegalovirus, que es de mayo de este año. Ellos lo que recomiendan es la administración de valaciclovir oral a dosis de 8 gramos al día en casos con una infección primaria materna en el periodo periconcepcional y en el primer trimestre del embarazo, iniciada lo más pronto posible después de la infección hasta como tal el momento de la amniocentesis. Y en cuanto a la prevención con globulina hiperinmune, no se recomienda la administración de la misma a dosis de 100 microgramos kilo cada 4 semanas en gestantes con infección primaria por citomegalovirus en primer y segundo trimestre. Sin embargo, dan una recomendación grado C de que se podría considerar la administración de hiperinmunoglobulina a dosis de 200 microgramos kilo cada 2 semanas. Listo. Ahora vamos a seguir en la parte recién nacido. ¿Vale? Entonces, iniciando con las manifestaciones clínicas, en la mayoría de los recién nacidos, la infección adquirida por citomegalovirus va a tener un curso asintomático. Esto se debe a que, como les mencioné Disculpa, anteriormente, Diana, qué pena contigo, se te escucha un poco bajito, no sé si puedas acercarte un poco al micrófono. listo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, iniciando con las manifestaciones clínicas, como les mencionaba, en la mayoría de los recién nacidos, la infección adquirida por este virus va a tener un curso asintomático. Esto es por lo que ya les mencionaba que la mayor parte de estas infecciones resultan de una reactivación del virus en la madre, de modo que el niño va a nacer con anticuerpos protectores. Y esto ocasiona o pues está relacionado con que el recién nacido prematuro va a tener una menor cantidad de estos anticuerpos que se transfieren y por lo tanto un mayor riesgo de presentar sintomatología al nacer. Por un lado, en caso de que el recién nacido sea asintomático, hay riesgo de que desarrolle signos con el tiempo, incluso pueden manifestarse después de meses o incluso años del nacimiento. Los más comunes signos tardíos van a ser la pérdida auditiva y el retraso en el desarrollo.
también se puede presentar problemas con la visión. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, los signos tardíos más frecuentes, sobre todo la pérdida de audición, esta va a ser neurosensorial y las otras tres son menos comunes, pero también puede haber anomalías oculares, cardiopatías congénitas o hematopoiesis extramedular dérmica. Por otro lado, si la infección es sintomática, se puede presentar principalmente como neumonitis, hepatitis, enteritis, y que ya se los voy a explicar más a fondo más adelante. Sin embargo, se puede presentar también ictericia, funcionamiento deficiente del hígado, manchas púrpuras en la piel, erupción o incluso ambas manifestaciones, microcefalia, esplenomegalia, neumonía y convulsiones, que como nos podemos dar cuenta, muchas de estas manifestaciones también se comparten con las que vimos anteriormente en toxoplasmosis congénita. Entonces, sigue. Entonces, como les decía, estas tres manifestaciones van a ser las más importantes. Primero tenemos la neumonitis. Esta va a ser indistinguible de otros tipos de neumonías atípicas en el neonato, como la que es producida por la Chlamydia trachomatis o el virus sincitial respiratorio. Generalmente el curso de esta neumonitis va a ser afebril, va a haber un aumento en las secreciones de las vías respiratorias altas, también se puede presentar taquipnea, tos, que en ocasiones va a ser paroxística, también incremento progresivo de las necesidades de oxígenos y en ocasiones incluso apnea. Se va a pedir una radiografía de tórax en la cual se puede ver atrapamiento aéreo, infiltrados periliares y diferentes grados de atelectasia. A menudo, debido pues de la falla ventilatoria que presenta el neonato, se puede requerir asistencia ventilatoria. En cuanto a esta parte, es importante realizar un seguimiento a largo plazo, ya que se ha documentado en distintos estudios una alta frecuencia de bronquitis recurrente y distintas alteraciones a futuro en cuanto a las pruebas de función respiratoria. La segunda manifestación más común va a ser la hepatitis, la cual suele ser poco sintomática, manifestándose en la mayoría de los casos con hepatomegalia o hepatosplenomegalia, también ictericia leve y aumento moderado de las transaminasas, por lo que les mencionaba del funcionamiento deficiente del hígado. Y también se han llegado a describir casos graves con afectación multisistémica, hipertensión portal e incluso puede llegar a presentarse cirrosis. Las transaminasas van a alcanzar su valor máximo más o menos entre 2 y 3 semanas del inicio de la infección y puede disminuir a valores normales después del mes de nacido. Sin embargo, estas pueden llegar a permanecer elevadas incluso durante meses. Ya pasando a la parte de enteritis, esta se suele manifestar sobre todo con distensión y dolor abdominal. También se pueden presentar vómitos y diarrea acuosa. En ocasiones, el cuadro clínico más grave que se presenta es la aparición de sangrado gastrointestinal, por lo cual es importante tener en cuenta un diagnóstico diferencial que es la enterocolitis necrotizante. También pueden llegar a ocurrir complicaciones muy raras, que son la perforación ileal y la estenosis colónica. Y también tener en cuenta en prematuros que puede haber apariencia séptica, apnea y bradicardia. Estas son complicaciones raras asociadas a infección gastrointestinal que pues son más comunes en los prematuros. Recientemente se ha descrito también la presencia de linfadenopatías o meningitis asépticas. Sigue, listo. Entonces ya en cuanto al abordaje, lo que les mencionaba, más o menos entre el 85 al 90% de los recién nacidos nacen asintomáticos. Por esto es fundamental tener pues siempre en cuenta que existe la sospecha de tener la infección congénita. Principalmente se busca la infección por citomegalovirus en todos los recién nacidos que tengan alguna de las siguientes situaciones. Entonces, primero, que tengan pues el antecedente de infección materna que sea conocida durante el embarazo, que puede ser pues tanto primaria como no primaria, como ya vimos.
También frente a hallazgos en la ecografía prenatal que sean compatibles con infección fetal, en aquellos recién nacidos con diagnósticos de infección fetal, que ya vamos a ver específicamente cómo es que se hace el diagnóstico, que pues se debe confirmar si tiene la presencia de la infección al nacer. Adicionalmente, mirar la presencia de signos y síntomas compatibles con la infección congénita, que son pues las manifestaciones que ya les mencioné. También en un hijo de madre con infección por VIH, independientemente de la etapa de la infección, la carga viral o pues el recuento de CD4 si está en etapa de SIDA o no, y si está recibiendo terapia antirretroviral o no. También fallo en el cribado auditivo universal, porque como ya vimos, también se relaciona con manifestaciones audiológicas. Y por último, la restricción del crecimiento intrauterino. Se va a recomendar el cribado, perdón, en todo recién nacido que sea pequeño para la edad gestacional, severo, independientemente de la causa, o en un recién nacido pequeño para la edad gestacional no severo, es decir, que esté entre el percentil 3 a 10, cuando se asocia a alguna alteración, ya sea clínica o paraclínica que sea sospechosa. Sí. Listo. Entonces, como tal, el diagnóstico se va a realizar mediante la detección de ácidos nucleicos o aislamiento viral en orina. Es importante que sea antes de los 21 días de vida o pues hasta la semana 3. Entonces, se va a detectar en distintos fluidos corporales, como lo son la saliva, la orina, etcétera. Y se hace la PCR, el cultivo o prueba de antígenos. Por otro lado, la detección de IgM parasitomegalovirus, que lo recomendable es hacerlo antes de la semana 3 de vida. Entonces, la presencia del virus en la orina y la saliva dura el mismo tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el número de copias va a ser 10 veces mayor en la saliva que en la orina. Entonces, ese es como el fluido que se prefiere para realizar el diagnóstico. Em, Cuando el diagnóstico del citomegalovirus se realiza después de la tercera semana de vida, que es como el corte que les mencionaba, no va a ser posible diferenciar en forma pues categórica si la infección es congénita o postnatal. Sigue, por favor. En cuanto a la clasificación de la infección en el recién nacido, existe controversia sobre la clasificación clínica y las últimas guías, o pues según los artículos que encontramos, la definición de recién nacido sintomático va a ser aquel recién nacido que tenga signos y síntomas presentes en el examen físico, como el peso el pequeño para la edad gestacional severo, también presencia de microcefalia, petequias o la hepatoesplenomegalia. La principal diferencia entre ellos va a ser como la necesidad de realizar estudios adicionales para evaluar otros órganos y entonces, dependiendo de esto, se considera como asintomático al recién nacido con hipoacusia neurosensorial unilateral, según el consenso americano, mientras que el consenso europeo em, ya habla de la incorporación de la hipoacusia neurosensorial aislada como parte del compromiso del sistema nervioso central. Entonces, es como em, más exigente, por decirlo así. Entonces, es importante realizar una evaluación clínica completa con estudios tanto de laboratorio como imágenes para poder clasificar al recién nacido como sintomático o asintomático. Entonces, según esto, como vemos en la tabla de la derecha, podemos clasificar al recién nacido como recién nacido verdaderamente asintomático, es decir, aquel recién nacido que después de hacer una evaluación clínica, incluyendo la parte oftálmica y audiológica, y también pues la parte paraclínica, no tiene ningún hallazgo compatible con, con la enfermedad de citomegalovirus congénita. También está el recién nacido sintomático leve, que se conoce como área gris, que es aquel que tiene un compromiso de un órgano aislado de forma transitoria, ya sea alguna manifestación hepática como aumento de transaminasas, hepatomegalia o trombocitopenia
es importante que ésta sea leve y que resuelva espontáneamente. También está el recién nacido sintomático moderado, que tenga ya un compromiso moderado, pues que sea persistente, es decir, que no autorresuelva antes de las 2 semanas. Y por último, el recién nacido sintomático grave, que ya tenga un compromiso del sistema nervioso central. Entonces, lo que les decía de la hipoacusia neurosensorial, dependiendo pues del consenso ya sea americano o europeo, si esta es unilateral o pues bilateral. Y también se puede ver compromiso específico grave o multiorgánico como sepsis, miocarditis, hepatosplenomegalia o las diferentes manifestaciones graves que les mencioné como la neumonía, enterocolitis e incluso síndrome hemofagocítico. Sí. Entonces, ya en cuanto a la evaluación del recién nacido, lo que les mencionaba, la evaluación clínica, la importancia de hacer un examen físico completo junto con un examen neurológico. El examen físico debe estar enfocado en los hallazgos clínicos que puedan estar presentes tanto en piel como mucosas, como la presencia de ictericia, petequias. También mirar la presencia de visceromegalia, pues principalmente hepatosplenomegalia y también alteraciones oculares. Además, se debe hacer una evaluación antropométrica, evaluando el peso y la talla, la circunferencia craneal y clasificar al recién nacido en adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional o grande para la edad gestacional. Es importante que el examen neurológico, debido a que este debe ser muy bien enfocado, idealmente sea realizado por un neurólogo infantil o un médico que tenga experiencia en examen neurológico neonatal para poder pues identificar hallazgos sutiles como hipertonía, letargia, entre otros. De igual manera, se debe evaluar el compromiso de la conciencia, el control cefálico y pues los reflejos dependiendo de la del bebé. En cuanto a los exámenes complementarios, los que se recomiendan principalmente, pues es un hemograma completo con recuento plaquetario, ya que es muy importante evaluar la presencia de trombocitopenia. También pruebas de función hepática, ALT, AST, bilirrubina total, también fosfatasa alcalina. Adicionalmente, pruebas de función renal, detección de ADN del citomegalovirus de manera cuantitativa, ya que es más específica en sangre, a través de una PCR. Si bien el último análisis, es decir, la carga viral del virus, em, pues pueda llegar a ser discutible, esta carga al nacer va a depender del momento en que se obtiene la infección intrauterina y también del estado inmunológico del paciente. Y por último, el estudio del líquido cefalorraquídeo. La indicación, pues este se estudia a través de una punción lumbar. La indicación para esta es controversial, ya que se ha relacionado con alteraciones del neurodesarrollo y pues el estudio del líquido cefalorraquídeo se hace para medir el compromiso del sistema nervioso central. Sin embargo, este tiene una baja sensibilidad. Un resultado clínico positivo debe interpretarse como un paciente sintomático de una vez y se recomienda realizar frente al escenario en que no se disponga de una evaluación exhaustiva del sistema nervioso central. Lo que les decía, que sea evaluado pues idealmente por un neurólogo pediatra y también se recomienda la realización de una resonancia cerebral em, y pues a excepción de que el paciente sea evidentemente sintomático, pues no hay necesidad de realizar una punción lumbar para realizar el diagnóstico, sino que ya se asumiría que tiene la infección. Sí. Entonces, ya en cuanto al tratamiento, ya Aleja también nos habló de esto, entonces tenemos el tratamiento intrauterino. Hace aproximadamente una década no existían como tal protocolos que sugirieran el tratamiento intrauterino. Sin embargo, esto ha cambiado debido a la fuerte evidencia que ha generado pues el tratamiento con valaciclovir,
mejorando el pronóstico del feto y también pues en la etapa neonatal. Entonces, mediante un estudio se demostró esta eficacia del medicamento en los fetos infectados. Se demostró que cuando se administró una dosis alta de valaciclovir, es decir, 8 gramos al día, o sea, 16 tabletas al día, a la madre hasta el momento del parto o hasta la semana 24 del embarazo, realmente es lo que ocurra primero, se demostró que esto redujo los síntomas en los recién nacidos del 43 al 82%. Además de la disminución como tal en el porcentaje de los nacimientos asintomáticos, el seguimiento mostró un aumento en el recuento de plaquetas y una disminución en la carga viral fetal. Entonces, los niños que nacieron asintomáticos, perdón, fueron seguidos aproximadamente durante un año y los que nacieron sintomáticos fueron tratados con valganciclovir. Después de esto se analizó y se demostró que ninguno de estos bebés em, presentó pérdida auditiva neurosensorial durante ese mismo periodo. Y también es importante destacar que este estudio excluyó a los fetos asintomáticos y pues de igual manera a aquellos que tuvieran alteraciones cerebrales graves. Sigue. Entonces, se han realizado, pues lo que les decía, en la última década, distintos estudios. Entonces, en el 2020 se publicó un estudio aleatorizado doble ciego utilizando la dosis alta de valaciclovir, es decir, 8 gramos al día, para prevenir la infección congénita por citomegalovirus adquirida tanto periconcepcionalmente o en el primer trimestre del embarazo. Se demostró que en el grupo que tomó el medicamento y adquirió la infección en el primer trimestre del embarazo, la PCR fue positiva en el líquido amniótico más o menos en el 11% de los casos, frente al 48% en el grupo placebo, lo cual pues fue muy bueno. Después, un estudio realizado en el 2023 pues aquí se realizó un protocolo revisado para iniciar la terapia ya no con, pues sí, con el mismo medicamento, con valaciclovir. Se comenzó un máximo de 8 a 9 semanas en el caso de de la infección periconcepcional y un máximo de 18 semanas en infecciones durante el primer trimestre. A partir de este estudio, pues se demostró que la transmisión vertical fue menor en mujeres embarazadas con infección periconcepcional cuando se consideró la PCR en el líquido amniótico. Sigue. Y sí, entonces ya después se realizaron distintos estudios en distintas partes del mundo que pues como conclusión se confirmó el beneficio del valaciclovir en la prevención de la infección congénita por citomegalovirus, reduciendo pues la tasa de positividad en la amniocentesis, en la cantidad de recién nacidos que pues, nacían asintomáticos y en el número de interrupciones del embarazo. Sí. Ya en cuanto al tratamiento en el recién nacido, em, este se considera en aquellos recién nacidos que son sintomáticos en el momento del nacimiento, también en aquellos que tienen una afectación definida en el sistema nervioso central. Es importante que acá se incluye la pérdida auditiva y adicionalmente en los pacientes o pues en los recién nacidos que presenten enfermedades graves como las que ya vimos, hepatitis, neumonía o trombocitopenia. El fármaco de elección es el ganciclovir, que puede administrarse por vía intravenosa en el primer mes de vida en una dosis de 6 miligramos kilo día durante 42 días. Esto se administra a través de un catéter central. Em, un efecto adverso a tener en cuenta es que este puede causar neutropenia incluso en el 60% de los casos. Entonces, debe tener cuidado pues con el uso de este medicamento. Este medicamento ha demostrado muy buenos resultados, tanto en el desarrollo neuropsicomotor como en una reducción de la pérdida auditiva, tanto a corto como a largo plazo.
demostrando que la reducción de la carga viral del citomegalovirus con el tratamiento durante el periodo en el que el cerebro del recién nacido es más susceptible pues, a sufrir el daño por la infección, em, pues sí, entonces se recomienda mucho el uso de este medicamento. Sin embargo, tener en cuenta que si las lesiones ya están establecidas, pues no va a ayudar como tal a mejorarlas, sino que es para prevenir las lesiones que se puedan llegar a generar a futuro. Otra alternativa es el Valganciclovir, 16 miligramos kilodosis vía oral durante este mismo periodo de tiempo, que serían 42 días. Sigue. Y por último, el seguimiento, al igual que como vimos en toxoplasmosis congénita, pues se debe realizar un seguimiento em, a largo plazo de los recién nacidos, dependiendo pues de la sintomatología que presenten y demás. Entonces, los controles clínicos deben ser realizados cada 7 a 15 días, las primeras 6 semanas de vida y posteriormente mensual hasta que cumplan 6 meses para la evaluación pues, de los exámenes que sean solicitados y poder ajustar la dosis de los medicamentos dependiendo al peso. Entonces, en cuanto al seguimiento auditivo, se debe hacer pues el cribado auditivo al nacer. En el recién nacido que pasa el cribado al nacer, se debe hacer un seguimiento cada 3 meses durante el primer año, luego desde que cumple el primer año de vida hasta que cumple los 2 años, se realiza el seguimiento cada 6 meses y luego anualmente hasta que el niño cumpla 6 años por lo menos. Posteriormente se puede realizar una evaluación ante la sospecha de hipoacusia neurosensorial por parte tanto de los cuidadores o de un médico tratante y pues definir si requiere intervenciones o seguimiento adicional. Por la parte oftalmológica se recomienda dependiendo de los hallazgos que se encuentran al nacer y al menos una vez al año hasta que el bebé, pues el niño cumpla 5 años en aquellos que nacen sintomáticos. La aparición de lesiones oculares en aquellos nacidos asintomáticos es muy poco frecuente, por lo que se recomienda un seguimiento a los 3 meses si no es tratado y luego solo en caso de que aparezcan síntomas, pues consultar. Por la parte neurológica, a largo plazo, las principales secuelas van a ser la hipoacusia neurosensorial, la disfunción vestibular, el retraso del desarrollo psicomotor y trastornos en el desarrollo. Incluso pueden llegar a desarrollar parálisis cerebral o epilepsia. Entonces, en los nacidos sintomáticos se recomienda realizar una evaluación neurológica y del neurodesarrollo. Acordémonos que estos dos pues van juntas a los 6 meses al año y a los 2 años de vida. Y a aquellos que nacen asintomáticos se recomienda únicamente al año y a los 2 años de vida y luego pues dependiendo de los hallazgos que se encuentren en la evaluación pediátrica o en el desarrollo de sintomatología que requiera alguna intervención. Y por último, la parte dental, que esto sí pues es distinto a lo que ya vimos en toxoplasmosis. Es importante tener en cuenta que el citomegalovirus puede llegar a producir alteraciones del esmalte de los dientes. Entonces, estos pacientes pueden tener alteraciones en la coloración del esmalte y mayor riesgo de presentar caries, por lo que se recomienda una primera evaluación entre los 6 a 12 meses de vida y luego según los hallazgos que se encuentren a futuro. Sigue. Entonces, pues acá es un algoritmo que no lo voy a leer por el tiempo, si quieres sigue. Y por último, pues las conclusiones. Pues en conclusión, la toxoplasmosis y el citomegalovirus congénito son pues importantes retos de salud pública, ya que como vimos pues a lo largo de la charla, estos tienen la capacidad de generar complicaciones graves en el recién nacido y pues también en la madre en el transcurso del embarazo cuando no son diagnosticados y tratados oportunamente. Se puede realizar tanto una prevención primaria como secundaria. Entonces, en cuanto a la prevención primaria, mediante la educación, medidas higiénicas,
tener en cuenta las medidas de prevención que ya les mencionamos anteriormente. Y en cuanto a la prevención secundaria, pues realizar el cribado necesario durante el embarazo para reducir el riesgo de transmisión vertical al bebé. Adicionalmente, es fundamental el seguimiento, como les mencionaba, en los recién nacidos para evitar las secuelas a largo plazo, como las alteraciones principalmente pues, neurológicas, visuales y auditivas. Y es importante aumentar la conciencia sobre estos, seguir avanzando en la investigación para mejorar tanto los métodos diagnósticos como terapéuticos y promover políticas de salud pública que aborden estas infecciones pues de manera integral, que es lo que se quiere lograr siempre en estos casos. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Alejandra. Eh, Muchas gracias a todos los que aún nos acompañan aquí. Nos hemos extendido un poco, pero no nos queda más que agradecerles a los que aún están con nosotros. Vamos a seguir entonces a una corta ronda de preguntas. Por favor, envíenlas. Mientras tanto, invito a nuestros expertos a dar sus sugerencias y retroalimentación. Muchísimas gracias también por estar aquí. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, para las doctoras de antemano, felicitaciones por la presentación. Fue muy buena, especialmente se guiaron de artículos que hoy en día son más vigentes con respecto a esta patología, que en el contexto fisiopatológico vale la pena recalcar que ya hace ya muchos años entendiendo su comportamiento. Todo lo que es la cadena epidemiológica, porque las dos son enfermedades que tienen un componente agente infeccioso, pero la realidad es que, digamos que su enfoque hoy en día, su paradigmático, se ha enfocado más que todo a lo que es diagnóstico y tratamiento. ¿Qué significa eso? El diagnóstico, más que todo la tamización. Estamos hablando inicialmente de prevención primaria. Hay debates, por ejemplo, con respecto a toxoplasmosis, si hacerla mensual o trimestral. Ustedes de manera muy correcta creo que lo mencionaron, y es que debemos orientar este tipo de esquemas de tamización con respecto a nuestro comportamiento poblacional. En aquellas regiones donde hay una prevalencia mayor, una incidencia mayor de la enfermedad, claramente son poblaciones donde en vista de su sensibilidad como estudio, que implica los dos estudios serológicos, tanto para toxoplasma como para citomegalovirus, va a ser favorable que usted los estudie. De pronto en otras regiones no, de pronto en algunos países europeos o en algunas regiones donde de pronto la prevalencia de este tipo de condiciones es extraña, pues uno podría justificarse acaso un estudio trimestral como tal. Entonces miren que una opción es superior a la otra. Lo que uno tiene que llevarse como mensaje realmente es cuál es la opción que más requiere nuestra población. Eso ha condicionado, por ejemplo, que en toxoplasma claramente existan protocolos de medicamentos bien establecidos. Y el debate entonces hoy en día, como también lo mencionaron juiciosamente las doctoras, es que le doy espiramicina o pirimetamina sulfadiazina. Si se dieron cuenta, va a llevar esto al hecho de, ¿me están escuchando? ¿Se Se cortó cortó? un momento, doctor Ángel. Y no sé si Sí, pueda que tengo repetir. la señal acá molestando un poquito. Entonces, como les estaba comentando en el estudio que se hizo específicamente con evaluación de tratamiento, pues no se encontró una significancia estadística, pero digamos que esto no se tiene que echar directamente a la caneca. De pronto fomentar estudios de ensayos clínicos mucho más grandes, especialmente en poblaciones como la de Colombia, y al mismo tiempo tratar en lo posible de ver qué contextos tenemos. ¿Qué les digo yo? No es fácil conseguir la pirimetamina sulfadiazina. Es interesante el hecho de que un medicamento que está estudiado realmente al momento de hacer la formulación no se consigue. Ojalá eso haya mejorado porque hace rato no he tenido la oportunidad de formularlo, pero cuando lo formulaba, lastimosamente era muy difícil. Entonces ahí es donde uno no puede decir entonces que lo único que debemos tener es pirimetamina. La espiramicina puede ser válida idea. Debemos de recordar que si no se detecta oportunamente la etapa de parasitemia, o sea, no están los taquizoiditos andando en todo el torrente sanguíneo, por definición va a haber mayor riesgo. Si se inicia tarde, es poco lo que va a aportar la espiramicina. Y por último, así como para que ustedes refuercen algunos conceptos, ese mismo debate se aplica con el componente de citomegalovirus. De pronto mucho más fuerte el debate. Ese artículo que mencionaron, o más bien esa guía de manejo que están mencionando de los europeos, ellos fueron un poquito más directos, pero cuando uno se pone a revisar más allá del nivel de evidencia que ponen en las recomendaciones, ellos no establecen
una recomendación clara como se establecen los protocolos GRADE de recomendación. Ellos recomiendan, pero ¿qué tanto se integró lo que es la medicina basada en la evidencia? ¿Qué significa eso? Lo que dice la evidencia, lo que es la experiencia del médico y lo que son las preferencias de las pacientes. Entonces, este debate es más allá, porque ¿cuál es el porcentaje? No sé si Alejandra, la doctora, recuerdan de efectos adversos con el palaciclovir. ¿Sí vieron cuánto era el número de pacientes o el porcentaje de complicaciones? No, que en estos momentos no lo tengo Ujú. presente. Fue del 21%. ¿Y si se dieron cuenta cuál es el efecto adverso más grave? Insuficiencia renal. ¿Y será que eso en el embarazo de pronto es también tolerable? ¿O será que es una condición de riesgo que uno puede aplicar? ¿O será que es fácil conseguir el balaciclovir? ¿Será que es económico? ¿Será que se lo van a dar en la EPS? Pues miren que cuando ya cogemos estas guías de manejos y tratamos de hacer una aplicación o una validación externa a nuestra población, el debate no es tan fácil. ¿Será que tamizo a todo el mundo? Si la tamizo le sale positivo, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a poder ofrecer medicamento? Y una pregunta muy importante, ¿las pacientes van a querer recibir el tratamiento? ¿Será que algunas de estas pacientes, cuando uno les diga que pues tiene una infección por citomegalovirus y sepan qué riesgo de daños de pronto crónicos tengan estos bebecitos, será que lo van a aceptar? Entonces llévense esos mensajes, porque pues realmente esas evidencias les pueden a ustedes ayudar mucho en algunos tratamientos objetivos, pero no siempre va a ser fácil el escenario, tanto para toxoplasma como para citomegalovirus. Llévense también un mensaje con citomegalovirus, que de pronto no lo vemos tanto cuando se revisa el tema TORCH, y es que toda paciente que tenga un diagnóstico de restricción de crecimiento fetal temprano se debe tener estudios de toxoplasmosis citomegalovirus. Y este ejemplo se lo doy por una paciente que me nació hace una semanita. Llevamos un seguimiento desde casi semana 24 y tenía una restricción de crecimiento fetal. Incluso devolvió o sea, se frenó en el crecimiento, estaba hasta retrocediendo en el peso, por lo cual se decidió finalizar la gestación y adivinan qué tenía cuando nació el bebé, un citomegalovirus. En los últimos 3 meses me están comentando que han nacido 3 casos de citomegalovirus en el hospital y tristemente 2 de esos bebés ya han fallecido. Entonces no es tan extraño, es frecuente y el impacto que puede tener para los recién nacidos, como los acaban de escuchar, es bastante alto. Entonces yo creo que podemos llevarnos un mensaje mucho más a favor a tamización y ya lo que implica tratamientos, hay que contextualizar muy bien los escenarios porque no es tan fácil la respuesta. Bueno, entonces si tengan alguna duda o pregunta. Por el momento no hay preguntas, doctor. Parece que todo ha estado muy claro. No sé, doctora Ujú. Díaz, si quiera comentar algo adicional. Sí, buenas noches. Eh, de acuerdo con que la revisión extensa, pero muy completa, desde el punto de vista de los recién nacidos, dependemos de la madre que haya hecho control prenatal, del diagnóstico que se haya realizado durante la gestación y el objetivo para nosotros y agradecidos con los ginecólogos es obtener un recién nacido asintomático pero infectado. Ya cuando el recién nacido nace infectado, sin tratamiento, las secuelas son muy graves y el futuro es muy pobre. Desde el punto de vista de toxoplasmosis, como lo dijo el doctor, es muy complejo conseguir los medicamentos y más si los pacientes pertenecen a EPS públicas. Toca preparar drogas magistrales, se demora mucho la consecución y muchísimas veces se ve interrumpido el manejo con secuelas muy graves a largo plazo. Desde el punto de vista de toxoplasmosis, tenemos que está autorizado las pruebas serológicas, tal como dice la guía, de acuerdo a si tienen IgG, IgM negativas, el control mensual con IgM. Pero desde el punto, y pues con esto podemos acercarnos a un diagnóstico y a un tratamiento temprano, pero con el citomegalovirus sí estamos lejos de esa realidad. La mayoría de los niños nacen sin clínica evidente. Los que nacen con clínica evidente mueren rápidamente. Los que nacen con restricción de crecimiento, mientras se le hacen todos los estudios y por la sospecha clínica, pues uno puede
llegar a un diagnóstico y a un tratamiento que puede llevar, y este tratamiento sí se consigue más fácil y podemos llegar a un manejo exitoso y lograr evitar las hipoacusias, que es la causa más grave de discapacidad que pueden tener estos niños. Entonces, es una responsabilidad muy grande para todos. La prevención de dichas enfermedades es un problema de salud pública y ojalá desde el punto de vista gubernamental se pudiera llegar a tener todas las medidas para prevenir este tipo de enfermedades que dejan secuelas a los niños durante toda la vida, y el manejo durante su infancia es muy complejo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que todo queda muy claro. Por el momento no hemos recibido más preguntas. Entonces, yo creo que ya podríamos entonces dar cierre a la charla. Muchísimas gracias a todos los que nuevamente siguen con nosotros y nos están acompañando. Les recordamos la asistencia a todos los miembros activos del grupo de interés. Gracias, doctores, por acompañarnos también. Sus aportes son fundamentales para el grupo y para el grupo de interés en pediatría. Muchas gracias también. Ojalá podamos seguir compartiendo estos espacios tan chéveres que tenemos muchos temas aún por trabajar. Muchas gracias a todos. Con esto sería todo. Que tengan muy buena noche. Bueno, Gracias. muchas gracias. Que descansen. Gracias. Gracias.